Estamos celebrando esta fiesta de San Benito. San Benito vivió en una época muy dura, muy difícil. Es la época de la decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano cae por su propia corrupción. O sea, le entraban tantos bienes, tantos beneficios a Roma, que prácticamente, además, tenía que estar constantemente alimentando un ejército que normalmente no iban los más poderosos de Roma a ese ejército. Si acaso iban como líder el emperador, pero normalmente los que iban eran los campesinos. Y de hecho, como Roma se había ido enriqueciendo, no estaban muchos campesinos disponibles para el ejército. Entonces, Roma había estado tomando para fortalecer sus ejércitos gente de los pueblos que ellos conquistaban. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque tienes mucha gente que te pueda servir, pero es malo porque no sabes quién te va a traicionar, porque no son de tu pueblo. Entonces sucede eso. En esa situación se encuentra San Benito, y entonces Roma se encuentra, o sea, él va a estudiar a Roma y se encuentra con un caos político y también, en consiguiente, con un caos moral. Él va a estudiar porque había hecho sus estudios básicos, podríamos decir, que eran las artes liberales, o sea, lo que los hombres libres podían estudiar. Recordemos que ¿cómo se dice el tiempo libre en latín y en griego? Se dice schola. Para nosotros el tiempo libre es para vagar, para hacer lo que nosotros queramos, que no tenga nada que ver con el estudio. Pero para los romanos y los griegos, el tiempo libre era lo que los hombres libres podían utilizar para estudiar. Los esclavos no tenían permiso de estudiar porque ellos tenían que trabajar para sus amos. Eran muy pocos casos que a lo mejor un esclavo ya previamente ya tenía conocimientos y entonces los llevaba. Pero normalmente los esclavos no tenían permiso de estudiar. Entonces San Benito había estudiado lo básico, las artes liberales, llamaban en aquella época, que incluía la aritmética, la geometría, también la gramática, la retórica para poder debatir, para poder hablar, ¿verdad?, con las otras personas. Él ya tenía esos estudios. Él fue a hacer sus estudios superiores a Roma, pero era un desastre Roma. Entonces él prefirió irse a un pueblecito que se llamaba Subiaco, y ahí se dedicó a orar. Entonces, como él se dedica a orar, mucha gente se le acerca, empieza a formar unos pequeños monasterios pequeñitos, que la gente se reunía allí alrededor, o sea, en las zonas cercanas. No está claro si es a la intemperie o tenían sus casitas, pero el hecho es que estaban ahí cerca. Pero hubo como una especie de envidia de los clérigos de la zona,
y entonces él tuvo que irse. Se fue a un lugar que se llamaba Monte Cassino, donde había los restos de un templo pagano. Él reconstruye ese edificio, lo transforma en un monasterio y empiezan a llegar la gente al monasterio. Aparte, aquellos que estaban en los pequeños monasterios, que eran como 12, que estaban ahí cerca de él. Y se empieza a llenar ese monasterio. Él establece un orden porque mucha gente, dada la situación caótica en que estaba la ciudad, no querían vivir en la ciudad, querían vivir una vida cristiana, entonces tenían que salirse de la ciudad. Pero lo hacían de una manera desordenada. Cada uno quería vivir su vida a su manera. Entonces él dice, un momentito, los que entren aquí van a hacerlo con orden. Y los historiadores han dicho pues que su lema, por así decir, era ora et labora. Aunque él cuando escribe las constituciones para sus religiosos, en ninguna parte menciona ora et labora. Se da como sobreentendido que lo más importante en el monasterio es por un lado la oración y por otro lado el trabajo. Y un trabajo físico. Ellos trabajan la tierra porque el monasterio tiene unos terrenos que le pertenecen, entonces él empieza a trabajar allí. Después el Papa le pide a los monjes que vayan a otros lugares a fundar monasterios. Va, por ejemplo, San Patricio, funda monasterios en Irlanda. Después va San Bonifacio y funda monasterios en Alemania. Ellos van evangelizando a los pueblos paganos y van surgiendo nuevas realidades dentro de los monasterios. Porque a medida, o sea, que cuando vos creas la agricultura y hay alimento en abundancia y le enseñás a las personas a vivir en familia y estas familias empiezan a tener hijos, la población va creciendo. Había una población alrededor de los monasterios, una población que trataba de vivir una vida cristiana, pero que va aprendiendo lo que los monjes le enseñan. Le enseñan no solamente a cultivar la tierra, también le enseñan la doctrina cristiana. Y dentro del monasterio, a sus monjes tenían las escuelas monásticas donde los monjes aprenden a leer y escribir y aprenden todas esas artes liberales que le hablé antes. Aparte, ellos entonces empiezan a copiar los textos que empiezan a llegarles, textos no solo de la Biblia o de la liturgia, también textos de los griegos, textos antiguos, de la filosofía griega y latina. Ellos empiezan a copiar todos esos textos. Habían salas enteras, sí, tan grandes como esta parroquia, llenos de escritorios con los monjes copiando, porque no existía la imprenta. Ellos copiaban los textos. Después, Carlomagno, cuando él ve que necesita formar a sus funcionarios, darle una formación para que ellos puedan trabajar mejor en su imperio, le pide a estos monjes y también a
a las catedrales, porque también en las catedrales surgen algunas escuelas catedralicias, no solo las escuelas monásticas, que le permita, que le enseñe no solo a sus monjes o los que están siendo preparados para el sacerdocio en la catedral, sino que las escuelas sean abiertas a todos. De hecho, los monjes la abrieron a todos. Pero como les digo, normalmente solamente los nobles y las personas poderosas tenían el tiempo libre, el tiempo de escola, para ir a la escuela. Y solamente ellos eran educados, no porque le cerraran la puerta a los pobres, no, sino simplemente porque los pobres no tenían tiempo, ellos tenían que dedicarse a trabajar. Y estaban en el campo o hacían en sus artesanías y cuestiones, ¿verdad? Trabajos de cuero, trabajos de madera, trabajos de tantas cosas, que en la Edad Media se van formando como gremios de todo eso. Y simultáneamente, dentro del monasterio también surge una nueva realidad, porque llegaba gente a visitarlos. Benito les decía a sus monjes: cuando llegue un visitante, acudan a recibirlo en la entrada del monasterio. Y si es muy importante ese visitante, póstrense ante él. O sea, en los monasterios era muy importante y tenían un área especialmente para los visitantes que se llama el área de hospedaje. Lo curioso es que muchas veces los visitantes llegaban enfermos, porque llegaban de un viaje largo, y entonces los monjes los atendían, y ahí surgen los hospitales. Antes de los monasterios no existían hospitales. Surge allí en los monasterios los hospitales. Por primera vez, después otras personas van creando otros hospitales. Y otra cosa que también va surgiendo es, por ejemplo, que cuando la gente iba a peregrinar a Tierra Santa, hubo un tiempo que ya no pudieron peregrinar, entonces se hizo la cruzada. Pero para poder mantener la posesión de los lugares santos, entonces surgió una orden religiosa que al mismo tiempo era una orden guerrera, que eran los templarios. Y los templarios empezaron, al principio eran muy, muy pobres, pero después el Papa le hizo unas bulas para permitirle hacer limosnas, pedir limosna a la gente, y la gente empezó a donarles muchas cantidades de dinero, y entonces ellos pudieron tener ciertos dineros en algunos lugares, de tal manera que si, por ejemplo, llegaba un peregrino que quería viajar a Tierra Santa, para no llevar el dinero con él porque lo podían robar, dejaba el lugar en un lugar de estos de la orden de los templarios, y cuando llegaba, por ejemplo, estaba en Inglaterra, llegaba a Francia, llegaba a Italia, él podía sacar su recibo y decir: miren, yo entregué tanto, denme tanto, como funcionan los bancos hoy en día. Otra cosa interesante es cómo también va creciendo la medicina. Hay una monja que se llamaba Santa Hildegarda de Bingen, que era alemana.
ella tuvo unas visiones y escribió unos documentos, podríamos decir, sobre medicina y sobre alimentación, que hoy en día todavía existen esos documentos. Y se ha verificado que realmente son buenos para la salud, lo que ella recomendaba de usar. Al mismo tiempo también surge la música en los monasterios. La misma Hildegarda escribió varias obras musicales. Entonces, música siempre ha habido a lo largo de la historia humana, porque los seres humanos pues nos gusta cantar. Pero en los monasterios se inventan la escritura musical. No existía la escritura musical. Ellos la inventan porque dicen, qué bonito, qué canción tan bonita. Escuché ahí en ese monasterio, voy a escribirla, pero no tenían escritura de música. Entonces un monje se inventó la escritura musical para poder llevar la música de un monasterio a otro. O sea, vemos como muchas cosas que hoy tenemos en nuestra vida occidental nos viene de los monjes. Y lo más importante que ellos difundieron fue la fe. La fe. Ojalá que nosotros podamos anhelar como los monjes que llevaron, que era lo que ellos anunciaban, que lo más grande que a nosotros nos quiere dar Dios es el cielo, la vida eterna. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Papa Francisco quiso que este año jubilar fuera un año de esperanza, que recordemos cuál es nuestra verdadera esperanza para nosotros los cristianos, que es ir al cielo. Oremos.